Hola a todos, hoy vamos a explicar la diferencia entre el verbo decir, hablar y contar. No lo vamos a traducir al inglés porque tal vez no sea exactamente lo mismo, o sí, pero merece la pena entenderlo en español. Por lo tanto, el verbo decir lo usamos para transmitir un contenido concreto. Suele ser algo breve, una palabra, algunas frases. Por ejemplo, me dijo hola o me dijo que estaba contento de verme. Como veis, estoy contento de verte. Esta sería la frase original, que es corta. ¿Qué complementos puede llevar este verbo? Este verbo puede llevar el complemento de algo, complemento directo a alguien, decir algo a alguien. Ese alguien, que es el complemento indirecto, es mejor marcarlo en la frase con un pronombre. Vamos a ver dos ejemplos. ¿Qué te ha dicho? Ahí veis, ¿qué te ha dicho? Es decir, ha dicho él a ti. ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho que estaba cansado. Es decir, él ha dicho a mí, me ha dicho. Debemos marcar, o es mejor marcar la persona a quien se dice mediante un pronombre. ¿Qué le has dicho? Es decir, tú a él. Le he dicho que estaba enfadada, yo a él. ¿Qué ocurre con el verbo hablar? El verbo hablar eh, lo usamos no para transmitir un contenido concreto, sino para comunicar, para expresar oralmente algo, alguna idea. Es decir, transmitimos una información. Es más información que una frase o que un mensaje corto. Podemos expresar, hablar es expresarse durante un tiempo, durante el tiempo que queramos o durante el tiempo que nos permitan nuestros oyentes. Por ejemplo, María y Juan hablaron toda la tarde, es decir, se comunicaron, intercambiaron información entre ellos. ¿Este verbo qué estructura tiene? Aquí debemos tener cuidado porque el verbo hablar suele ir acompañado de preposiciones. Si estamos indicando que transmitimos o damos información acerca de un tema, vamos a decir hablar de algo, por ejemplo, o hablar de alguien. En la pregunta diríamos, ¿de qué hablas? Es decir, ¿cuál va a ser el tema? ¿Qué tema estás tratando? Hablo de las últimas medidas del gobierno, es decir, el tema son las medidas del gobierno. ¿De quién hablas? Es decir, ¿de qué persona estás transmitiendo información? Hablo de mi vecino del quinto. Él y la vida que lleva son mis temas de conversación. También tenemos la combinación de hablar con alguien, es decir, conversar, intercambiar opiniones entre una persona y otra, ¿no? Yo y otra persona, hablar con mi madre, por ejemplo. Muchas veces podéis escuchar hablar sobre algo, pero esto es más bien un calco del inglés, es una traducción literal del inglés. Por lo tanto, cuando queremos transmitir la información acerca de un tema o de un tema, usaríamos hablar de, sería mucho más natural en español. Y hablar no seguido de preposición, lo usaríamos en casos de hablar un idioma, por ejemplo, hablar más idioma. Yo hablo español y Paolo habla italiano. ¿De acuerdo? También este hablar sin preposición tendría la estructura de hablar más modo de hacerlo, es decir, transmitir o hablar de una forma concreta. Un ejemplo para que se entienda mejor. Tu primo habla raro, es decir, pronuncia o se comunica de forma extraña. O mi vecino habla muy rápido. Por eso es difícil entenderlo. Aquí no lleva preposición porque indicamos la manera de expresarse, la manera de comunicarse. Y el último verbo es contar. Contar tiene dos significados.
El primero es numerar, ¿no? Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo. Eso sería el primer significado del verbo contar. Un ejemplo, mi hijo ya sabe contar, es decir, ya puede decir los números uno tras otro, pues lo recuerda. Y aquí la estructura va a ser el verbo contar con el número de elementos, por ejemplo, o la cantidad de elementos. También cuento 50 personas en la clase, ¿no? 1, 2, 3, 4 hasta 50. O cuento 20 bolígrafos en esta mesa, es decir, 1, 2, 3, 4 hasta 20. Y después también tenemos el caso de un intervalo, contar de a, pero estos son los usos normales de las preposiciones. Podemos decir, mi hijo sabe contar del 1 al 100. Aquí tenéis que hacer esa contracción de el 1, del número 1, del 1 al 100, a más el al 100. Por lo tanto, contar 1, 2, 3, 4, 5, contar 50 personas, contar 50 bolígrafos o contar del 1 al 100 o del 20 al 30, etcétera, ¿no? Un intervalo de números. Y el segundo, que es el que nos interesa, es el verbo contar con el significado de narrar, de transmitir una historia, pero una historia bien organizada, con una introducción, un nudo y un desenlace o una conclusión. Bueno, en principio bien organizada, aunque hay gente que no sabe narrar muy bien. Lo que hacemos es transmitir un relato con un principio, un desarrollo y un final. Por ejemplo, Juan me contó su historia con María, es decir, Juan me contó las aventuras que vivió en su último viaje. Transmitió, narró de forma organizada una historia con un principio, un desarrollo y un final. El verbo contar, ¿qué complementos puede llevar? Los mismos que el verbo decir. Entonces vamos a expresar la estructura, o la estructura sería así: contar algo a alguien. Este alguien hay que marcarlo como en el caso del verbo decir. Em, por ejemplo, te contó lo que pensaba, es decir, él contó a ti lo que pensaba, te contó lo que pensaba. No, no me contó nada. Es decir, él no contó nada a mí, no me contó nada. Creo que está demasiado triste para hacerlo. Bueno, y también otro ejemplo para terminar y que se entienda el uso de este verbo o cuáles son los complementos que tiene que llevar. Le conté a Juan mi historia en el autobús y se murió de risa. Yo le conté a Juan, le conté a Juan. Aquí, bueno, podéis ver que ese a Juan es le porque en español el complemento indirecto se puede usar de forma duplicada, primero con un pronombre este le y luego con un sintagma que expresa la persona. Le conté a Juan, pero esto lo veremos con más detenimiento en otro vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recapitulemos: el verbo decir es transmitir un contenido concreto, normalmente corto, como una palabra o una frase. El verbo hablar es transmitir información que no tiene límite, o también significa poder expresarse en un idioma en concreto, ¿de acuerdo? Y el verbo contar sería transmitir una información, pero con un orden, es decir, con una introducción, un desarrollo y un final. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado clara la diferencia entre hablar, bueno, entre decir, hablar y contar, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, dadle a like, adiós, adiós, y nos vemos pronto. Adiós.